Bendiciones para todos. El día de hoy vamos a iniciar con la lectura del libro de Jonás. Este libro contiene solamente 4 capítulos. La palabra del Señor dice así: Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para ir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: Venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, y dijo: En mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: He sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es el Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Capítulo número 3. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate,
ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey de sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó. Lloró al Señor y dijo: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y yo no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, y también muchos animales? Amén. Con esto hemos terminado la lectura del libro de Jonás. A continuación voy a leerles el comentario de nuestra hermana Patricia Acebal de Saladín, del ministerio Aviva Nuestros Corazones. Jonás, el profeta Jonás. Esta historia en los profetas menores es una muy popular. Aún los niños pequeños conocen quién es Jonás y la historia del gran pez. En la meditación de hoy vamos a ir un poco más allá de la historia que se relata en los libros para niños. Dios, en su soberanía, puede usar a quien Él quiera como Él quiera. Usa personas que hacen lo correcto por motivaciones incorrectas y puede amar a través de ti o de mí, aunque no estemos amando a través de Él. ¿Quién puede decir que entiende la mente del Señor? Lo que siempre vemos es que el profeta Jonás es un ejemplo de desobediencia a la voluntad de Dios. Dios lo manda a Nínive, pero él se embarcó para Tarsis.
Conocemos la historia. Se levanta una tormenta, lo arrojan al mar y termina en el vientre de un gran pez. Desde allí clama a Dios y Dios tiene misericordia. Le da una segunda oportunidad y él va a Nínive a predicar. Ahora, yo te pregunto, ¿qué motivó a Jonás a desobedecer a Dios y preferir la muerte antes de hacer lo que Dios le había mandado? Claro que la raíz fue su pecado, pero esa es una respuesta muy general. Lo que lo motivó fue su animadversión por los ninivitas. Ellos eran un pueblo cruel y el profeta Amós había profetizado que Dios iba a traer una nación del norte a destruir a Israel. Así que él no tenía la más mínima misericordia ni compasión por esta gente. Él quería justicia, no misericordia. Y encima de todo eso, Dios estaba pidiéndole que fuera a predicarles el arrepentimiento para tener misericordia de ellos. Ahora, debemos reconocer que Jonás conocía a Dios, quien es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Él no quiere la muerte del que muere. Por eso el profeta le dice al Señor: «Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia». Jonás en el Nuevo Testamento era una especie del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, donde ese hijo fue incapaz de alegrarse con el regreso de su hermano menor y celebrar la misericordia que su padre le estaba extendiendo. Podemos decir que Jonás fue egoísta, racista, inmisericordia, enojado con Dios por su misericordia, y aún así Dios lo usó para salvar toda una ciudad. Pero antes de ser muy rápidos en juzgar a Jonás, creo que debemos preguntarnos: ¿qué clase de corazón tenemos hoy en día por los perdidos? ¿Soy yo como Jonás o como el hijo mayor en la parábola? Quiero juicio y justicia contra aquellos que se oponen a Dios, sin recordar que era como ellos y por su gracia ya no lo soy. O tengo ese corazón compasivo de Cristo, quien en su peor hora pidió al Padre: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿De qué espíritu somos? ¿Somos de los que pedimos que descienda fuego del cielo? El Señor Jesucristo nos invita a amar, no a los que nos aman, sino a los que nos aborrecen. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Lucas 6, 35 al 36. El libro del profeta Jonás es una invitación a ser como nuestro Padre, un llamado a imitarlo y a ser misericordiosos. Él te ha declarado: «Oh hombre, lo que es bueno». ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. El ejemplo de Jonás. Hay dos cosas del profeta que fueron para mí de amonestación y advertencia. Primero, su clamor en el momento de mayor angustia. La respuesta de Dios a Jonás es motivo de ánimo. Dios responde a sus hijos cuando claman en medio de la angustia. A pesar de su culpa, Dios lo trató con la misma misericordia con que iba a tratar a los ninivitas. Nos libra en circunstancias imposibles con medios sobrenaturales para que toda la gloria sea para Él. En cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Salmo 55, 16 al 17. En segundo lugar, resalta en el libro el enojo del profeta.
Jonás era un hombre pronto para irarse. Qué triste es para nosotros vernos reflejados en él, airados, airadas, enojados, enojadas. Y es como si el Señor nos hiciera la misma pregunta que le hizo a Jonás. ¿Haces bien en enojarte tanto? En realidad, me veo identificada con el profeta, porque él no pasó el examen, él no aprobó la materia. Yo también fallo muchas veces. Dios le da a Jonás una segunda oportunidad, pero él vuelve a airarse, ahora por un gusano y la calabacera. Dios, como excelente maestro, le enseña a Jonás su corazón. Qué bueno es nuestro Dios, que no nos paga como nosotros merecemos. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Salmo 103, 8 al 14. Nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo, y desde la eternidad ha redimido gente de toda tribu, lengua y nación. Todos los elegidos del Señor somos un pueblo, tenemos un mismo Dios y una misma fe. Que Dios nos conceda un corazón misericordioso por los perdidos. No hará acepción de personas, y ver el mundo a través de los ojos de Cristo para así predicar su evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Preguntas. ¿Clamas al Señor en tu angustia? ¿A dónde corres cuando estás en problemas? ¿Te enojas cuando las cosas no son como tú quisieras que fueran? ¿Haces excepción de personas en tu corazón? ¿Compartes el evangelio con las personas que tienes cerca o te avergüenza hablar de Cristo? Reflexionemos en estas preguntas. Aprendamos de los errores de este profeta que fue desobediente a Dios, que tenía un corazón que se airaba, y el Señor le mostró cuáles eran las áreas en que él estaba fallando, porque somos sus hijos y Él nos muestra nuestro pecado para que corramos a Él en busca de ayuda, porque Él es el único que nos puede cambiar, Él es el único que tiene poder para transformar nuestras vidas, y cada día Él nos irá limpiando de nuestra maldad y nuestro pecado. Así que aprendamos mucho de este profeta, que somos como Él, muchas veces somos como Él, desobedientes a Dios, nos airamos fácilmente y no tenemos misericordia. No nos olvidamos que un día también estuvimos perdidos en nuestros pecados, también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Así nosotros debemos de tener misericordia por los perdidos, por los que aún no lo conocen a Él. Prediquémoslos de Él, prediquemos su palabra, prediquemos su evangelio con nuestra vida, para llevarlos a Él, que es la única oportunidad que tienen de salvación. Y compartamos el evangelio de nuestro Señor, y sobre todo que vayamos dando frutos dignos de arrepentimiento. No nos quedemos solamente con la enseñanza, sino llevamos a la práctica. Analicemos nuestro corazón, veamos en qué áreas estamos fallando.
Así como el Señor aquí fue misericordioso, primero con Jonás y luego con esta ciudad que se arrepintió y tomó acciones de cambio, de arrepentimiento. Eran frutos dignos de arrepentimiento. Así nosotros igual, cada día, demos esos frutos dignos de arrepentimiento. Espero que al igual que a mí haya sido de mucha enseñanza este pequeño pero muy edificante libro. Que tengan todos un lindo día. Amén.